pidieron que hiciera la historia de cómo llegó este modelo de la sofisticación a la Argentina, de cómo se instaló. Y seguramente a muchos los va a sorprender, son cosas realmente muy extraordinarias las que han ocurrido en la Argentina y de las que hemos sido testigos, porque el grupo se conformó en realidad dentro del Estado, casi todos éramos trabajadores del Estado, que en principio nos opusimos a la certificación de orgánicos, o sea, más que oponernos fuimos críticos al modo en que la agricultura orgánica, tanto de carne como de vegetales, se reglamentaba, ¿no? Incluso a mí el SENASA me encarga que establezca un proyecto de ley para certificar carne orgánica. Bueno, ahí empiezan nuestras dudas, ¿no? Si era necesario eso, y no entendíamos por qué, y cuando todavía estamos debatiendo este tema, se libera la primera soja transgénica. Y a través de Héctor Huergo, digamos, porque a veces hay que saber apreciar a los enemigos, sobre todo los enemigos más lúcidos, ¿no? Como Groboco Patel, como Héctor Huergo, como Jorge Castro, uno logra entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y leyendo a Héctor Huergo, conversando con él, descubrimos que el modelo que se venía era un modelo de sojización, pero también con nichos de agricultura orgánica para mercados de alto poder adquisitivo como Alemania. O sea que una cosa era complementaria de la otra. O sea, los que trabajan para las corporaciones no le hacen asco a lo ecológico si entra dentro del negocio de ellos, ¿no? A tal punto que el único puerto limpio, ecológico de la Argentina es de Cargill. Siempre ha sido así, ¿eh? Es uno de los muchos puertos que hay en el ancho espectro de puertos de Rosario. Es de Cargill y es para agricultura orgánica. Con lo cual, a veces uno da un poco de pena a tantos compañeros cándidos que creen que solamente haciendo permacultura o agricultura orgánica van a combatir este modelo. Este modelo es demasiado perverso y en la Argentina sobra la gente buena, ¿no? Bueno, el tema, ojalá que ustedes me pudieran ayudar, porque muchas cosas no hemos logrado aclararlas. Nosotros tenemos información que en el 82, cuando la campaña electoral, donde se daba por seguro que ganaba el peronismo y no Alfonsín, tengo testimonios de gente que en los últimos días recibió el plan agrario de Luder, del candidato, y a través del teletipo, que era lo que había entonces, llegaba desde las oficinas de Monsanto. Bueno, yo creo que se podrá conseguir ese programa para saber cuál era la idea de Monsanto en el año 82, ¿no? Sería interesante para rastrear la idea de los que instalaron este modelo en la Argentina, donde la Argentina fue, y sobre todo la dirigencia política, muy pasiva. Es decir, todo esto fue un gran experimento, ¿no? Del cual fuimos objetos. Donde la deuda externa estuvo muy presente. Alfonsín se encuentra con una deuda que necesita, bueno, acá hay economistas que lo podrán explicar mejor, pero bueno, se encuentra con intereses de una deuda para lo que necesita divisas. Y en ese momento las divisas se conseguían solamente de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Tradicionalmente ha sido así. La Argentina tiene muchas relaciones sur-sur, inclusive sur-norte, que no implican manejo de divisas, sino trueques. Esto es común, ¿no? Con países como Egipto, como otros países de América Latina. Pero las divisas que se necesitaban estaban en Estados Unidos, que nunca fue un mercado comprador de la Argentina, porque en realidad producimos lo mismo: lácteos, carne de cordero, carne de vacuna, girasol, es decir, soja, maíz, trigo. Es decir, somos competidores naturales con los Estados Unidos en los mercados internacionales. Europa era la proveedora típica de nuestros alimentos, pero la democracia que viene después de la dictadura se encuentra con que Europa, o algunos países de Europa, tienen casi más carne que nosotros, y Europa está autosolucionando el problema alimentario, ¿no? Pero está con un problema. O
sea, el fenómeno de la niña los ha dejado sin la anchoita, los cardúmenes que eran los que permitían el alimento balanceado con que se alimentaba gran parte del ganado, están necesitados de proteína vegetal. Además está todo el clima de la vaca loca, que crea mucha incertidumbre. Y entonces lo que Europa, a cambio de divisas, le pide a Alfonsín es que hagamos soja. Y así empezamos a hacer soja. La soja había llegado muchos años antes, ¿no? Dicen que en vida del viejo Perón, pero eran unas bolsas, no fue un experimento. Antes todavía, ¿no? Antes. Perdón que te interrumpa. Ayer en el programa de Montenegro pasaron un pedacito de Perón hablando de la soya. La soya, claro. Como leguminosa se consideraba que era muy importante para que aportara nitrógeno al suelo, igual que la alfalfa, ¿no? Claro, esto se da en condiciones diferentes a las actuales. O sea, los nódulos, cuando muere la planta, esos nódulos que son como garbanzos negros o como lentejas negras, que en realidad son nódulos de bacterias que tienen nitrógeno, cuando mueren se dispersan en el humus, ¿no? En la tierra. Pero bueno, eso requiere ciertos rhizobium, ciertas bacterias que toman nitrógeno, toda una serie de cosas que en los suelos que vamos a vivir luego hay muchas discusiones respecto a cómo se dan los fenómenos y cuál es el rol de la soja. Es decir, la soja llega a la Argentina como algo que va a enriquecer el suelo. Y hoy día la soja se sabe que es la que más empobrece, porque no deja nada, no deja nutrientes, deja, como dijo alguien, el esqueleto del suelo. Hasta el punto que estamos en plena crisis y hay muchos campos que no se han podido arrendar y hay algunas empresas grandes que están haciendo experiencias de fertilización. Nos enteramos, una cosa bastante reservada en Córdoba, una gran corporación trabajando sobre 30.000 hectáreas tratando de recuperarlas porque están muy mal. Mal de materia orgánica y mal de fósforo. Es muy complicado el tema de los suelos. A la gente del INTA que han venido anticipando la crisis de la Argentina en cuanto a suelos, la crisis edafológica, los han mandado callar. Hace muchos años que el ingeniero Casas no habla más. Le dijeron que no haga más entrevistas. En los últimos tiempos hubo 2 o 3 advertencias fuertes de alguna gente del INTA de otro nivel que yo pienso que es más bien para lavarse las manos, para decir, no lavarse las manos, sino no hacerse cargo de la catástrofe que viene. Es decir, nosotros lo dijimos, ¿no? Pero la dirigencia política no ha hecho, o el gobierno no ha hecho caso. Es muy difícil bajarse de la vaca lechera esta, ¿no? En muchos países este tipo de planes, este tipo de modelos han sido instalados por las corporaciones, concretamente por Monsanto sobre todo, ¿no? A través de lo que se llaman las puertas giratorias, o sea, el ejecutivo, un tipo de secretario de Agricultura, después es ejecutivo de Monsanto, después vuelve, es ejecutivo del SENASA, ese tipo de cosas serían habituales en otros países. En la Argentina no fue necesario. Este es un tema que a lo mejor los puede sorprender. O sea, acá fueron sectores de izquierda los que instalaron el modelo. Y hoy hay un libro muy a favor de los transgénicos de un tal Pellegrini, de la Universidad de Quilmes, que acaba de salir. Creo que es Pablo Pellegrini, que se reivindica marxista-leninista, se supone que es del Partido Comunista, que él, o proviene del Partido Comunista, y él admite que fueron sectores progresistas los que instalaron este modelo. Con lo cual intenta dejar, como parte de toda esta izquierda kirchnerista que está tratando de darse forma en estos días y ganando terreno ante el cambio del año próximo, lo que no lo dice, pero uno supone que lo que quiere decir es que si la izquierda kirchnerista quisiera, podría desembarazarse de Monsanto y hacer lo mismo. Lo que ellos llaman la biotecnología nacional. Bueno, este es uno de los relatos que circulan como parte de la izquierda en el gobierno, ¿no?
Pero bueno, en aquel entonces, en los años 90, el grupo que instaló el modelo, que yo no sé si Menem tenía conciencia, Menem creó condiciones generales. Tampoco sé si Cavallo entendía bien lo que estaba pasando, supongo que estaba conforme con lo que pasó. Pero bueno, ustedes saben, Solanas, ¿cómo se llama? Solá, Felipe Solá. Felipe Solá venía del FIP. Y después el grupo de Chacho Álvarez, ¿no? La revista Envido. El presidente del INTA en ese momento era Félix Sirio, con un hermano desaparecido por Montonero, él exilado en Costa Rica, donde estuvo en el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, donde se formaron muchos cuadros de izquierda para el modelo de la globalización. O sea, mucha gente, muchos uruguayos Tupamaro, muchos argentinos Montonero, se formaron ahí y volvieron con estas ideas de la gran escala y el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, que les permitía conjugar su marxismo con esta propuesta, ¿no? Este era el discurso. Héctor Huergo viene del trotskismo, del grupo Posadas, Jorge Castro también, viene de Abelardo, creo. Fernando Vilela es un hombre que ha tratado de pasar inadvertido, era el decano de la FAUBA. No sé de dónde proviene. Fue un hombre decisivo, el decano de la Facultad de Agronomía de la ciudad de Buenos Aires. Ayer en La Nación salió un artículo de él. Sí, él sigue actuando. Fue un hombre decisivo porque permitió la formación masiva de cuadros. Y había un profesor en la FAUBA que durante 8 años, ingeniero agrónomo, miembro del PC también, durante 8 años formó, desde la cátedra de suelos, formó sucesivas camadas de ingenieros agrónomos. Y de todo este grupo, yo creo que es el que más se destacó por pasar de lo académico a lo empresario, que es Gustavo Grobogopatel, uno de los más lúcidos de todo este equipo. Después tenemos un conjunto de biotecnólogos del Partido Comunista, como Moisés Gurachik, que todavía es presidente de la CONAVIA, Esteban Hopp, que era el jefe del Instituto de Biotecnología del INTA, también fue asesor en la época de la Rúa, del ministro de Economía, un tal Levin, que manejaba, creo que murió, que manejaba el CONICET, también del PC, y fundamentalmente Menta Berry también del PC. Yo me acuerdo que hablé en aquel entonces con uno de los economistas del equipo de Solá y le pregunté qué iba a pasar, ¿no? Él me dijo, van a quedar de 500 para abajo, no va a quedar, de 500 hectáreas para abajo no va a quedar nadie, excepto los que tienen 10 hectáreas, 10, 5. Y le pregunté por qué van a quedar los de 10 o los de 5 y no los de 80, 100. Y me dijo porque los que tienen 5 o 10 hectáreas hacen policultivos. El tema era el monocultivo. O sea, ¿se entiende? O sea, y aquí viene la culpa del INTA, que es la institución clave para promover este modelo de la dependencia colonial. El INTA nunca tuvo un proyecto para el pequeño y mediano productor. Siempre inculcó en el pequeño y mediano seguir las reglas del grande. Y eso es la mejor manera de conducirlo al fracaso, al pequeño. Porque el pequeño, hay que pensar un modelo para el pequeño. Y lo peor que puede hacer el pequeño o el mediano es el monocultivo. Entonces, cuando el pequeño se fundió, el INTA, que está al servicio de cualquier política, de cualquiera, porque tiene un abanico que contempla todas las variables, cuando el pequeño llegó al poblado, al barrio obrero o a la Villa Miseria, después de sucesivas caídas, le ofreció el plan Pro Huerta. El INTA siempre tiene una propuesta, tiene una mentalidad absolutamente empresarial, ¿no? Otras instituciones de investigación rural no trabajan así, tienen marcos éticos. Esto yo lo he hablado en Canadá con otra gente, y ellos tienen marcos éticos, el INTA no.